¿Qué es la filosofía mexicana? Se denomina filosofía mexicana al grupo de ideas y conceptos filosóficos desarrollados por mexicanos o en territorio mexicano, y nos describe una serie de tradiciones y escuelas de pensamiento para comprender qué hemos hecho, qué se está haciendo y qué falta por hacer, la realidad social, política y mexicana a lo largo de la historia. La filosofía mexicana se hace posible a partir de la toma de conciencia de una realidad que no es propia, reflexionando todas sus problemáticas. Etapas. Sus etapas se subdividen en relación con la historia de México y las instituciones del Estado mexicano de la siguiente forma. Pensamiento precolombino. Existen discusiones de si debe considerarse el pensamiento prehispánico como filosofía. En estas culturas no tuvieron relación con la tradición griega, que denominamos filosofía. Autores como Miguel Hidalgo Portilla y Enrique Dussel han defendido que el pensamiento de este periodo sea considerado como tal, además de la filosofía náhuatl, el pensamiento maya, Raramuri y Tzózil. En la actualidad han recibido importantes estudios. Pensamiento colonial. Durante la época colonial, el rumbo del pensamiento en México estuvo fuertemente impactado por España. La filosofía en México nace en la época colonial con la Real y Pontífica Universidad de México, fundada el 25 de enero de 1553. La enseñanza filosófica estuvo basada en las escolásticas, las doctrinas de Prisciano, los sumales logicales de Pedro Hispano y los conceptos aristotélicos. Pensamiento del siglo XIX. Durante el siglo XIX, los filósofos mexicanos estuvieron de la mano de las luchas políticas, dentro y fuera del país. Procesos como la independencia, el triunfo liberal y el régimen porfirista determinaron el rumbo de la filosofía en México. Las ideas filosóficas en el proceso independentista estuvieron plasmadas en caudillos como José María Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla, así como otros pensadores como Fray Servando Teresa de Mier. Filósofos mexicanos. Leopoldo Sea Aguilar, 1912-2004, considerado uno de los pensadores latinoamericanos de mayor importancia e integridad, fue discípulo de José Gauss. Sus pensamientos se centró en Latinoamérica, estudiando primero el contexto social mexicano, para luego aportar propuestas que sirvieran a la integración latinoamericana como una realidad. Gabino Barreda, 1818-1881, filósofo mexicano más destacado del siglo XIX. Fue un filósofo positivista y en su etapa como educador se encargó de introducir el método positivista en la enseñanza. Entre sus principales aportes se encuentran la reformación de la educación mexicana y su lucha por mantenerla como un pilar fundamental para el desarrollo social y cultural mexicano. José Vasconcelos, 1882-1959. Fue un rector de la Universidad Nacional en México y, en paralelo con el pensamiento filosófico, se dedicó a participar activamente en la política, apoyó la Revolución Mexicana y durante su etapa como rector se centró en sensibilizar a la comunidad universitaria en la acción social. Antonio Caso, 1883-1946, rector de la Universidad Nacional de México y fundador, junto a Vasconcelos, de un grupo humanista opuesto a las posiciones filosóficas positivistas que dominaban en aquel momento los entornos académicos y de reflexión. Promovía al ser humano como un individuo moral y espiritual más que fríamente racional. Su pensamiento estuvo muy fluido por su posición cristiana, brindando a Jesucristo una clara autoridad moral y espiritual sobre sus reflexiones filosóficas. Filosofía mexicana actual. En la actualidad, la filosofía se ha vuelto una reflexión más necesaria que nunca, debido a las graves profundas interrogantes que emergen de un tipo de desarrollo científico-técnico, de las profundas desigualdades sociales, de las crisis de los sistemas ecológicos y de las complejas expresiones de un cambio histórico que se ha dado en llamar, a falta de un mejor nombre, posmodernidad y transmodernidad. La filosofía ha cumplido diversas funciones, sin embargo, las que me interesan destacar son, por un lado, su papel de crítica social profunda y, por el otro, el de prefigurada de los cambios futuros. La filosofía contribuye al conocimiento de los grandes problemas de la humanidad, a construir lo que nos falta en México, una auténtica democracia, debido a que fomenta el diálogo racional y la constitución de la ciudadanía. Una filosofía diurna, es decir, consiste del mundo que vivimos, orienta a los individuos en la existencia. Hoy padecemos una enorme crisis de valores, y si la enseñanza de la filosofía todavía es mejor, contribuye a la constitución de las instituciones del futuro. La filosofía en México, desde el pensamiento prehispánico hasta nuestros días, ha fomentado parte del debate por la conformación de la sociedad mexicana.